Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Encantado de saludaros. Vamos a comenzar la primera conferencia política de la tarde. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización el que nos haya invitado a participar. Sin lugar a dudas, pues Spanavis, ¿no?, se consolida un año más como el evento de referencia del sector en todo el Estado. Y bueno, pues afortunadamente podemos compartir aquí estos días todos juntos para seguir trabajando para que pronto tengamos una regulación. Y precisamente de regulación vamos a hablar hoy, ¿no? En primer lugar, quería comentar que debido a distintas cuestiones hemos tenido que modificar este panel porque bueno, Ana Piñero del Partido Socialista de Cataluña y Lucía Muñoz de Podemos no han podido venir. Pero igualmente tenemos una excelente mesa que ahora os pasaré a presentar. Esta semana hemos tenido la oportunidad de compartir con el primer participante que voy a presentar, Alejandro Campo Giraldo. Él es representante en el Congreso de Colombia, además es el presidente de la Comisión de Drogas de Colombia. Y bueno, pues sin duda nos aportará una visión clave para entender este fenómeno y poder darnos unos tips y unas claves para aplicar aquí también. Por otra parte, tengo a mi derecha a Jorge Moruno. Él es diputado en la Asamblea de Madrid por el partido político Más Madrid y una de las personas más activas pues desde hace muchos años en lo que es la regulación del cannabis y bueno, la guerra cultural a favor de la regulación del cannabis. Por otra parte, en nombre de Podem Catalunya está David Pérez, que viene a sustituir a Lucía Muñoz y también nos aportará pues su visión sobre cómo está la actual ley de regulación integral y control del cannabis en personas adultas, registrada en el Congreso y pendiente de ser tomada en consideración. Y por último tenemos a Carles Castillo, también diputado de Esquerra Republicana, de aquí del Parlamento de Cataluña, y igualmente una persona súper activa y que nos ayuda mucho a lanzar este debate, ¿no?, y a que se mantenga en el tiempo. Bueno, quería empezar primero poniéndoos un vídeo y después ya empezaremos las comparecencias. La dinámica de la mesa no va a ser dar una explicación cada uno, una ponencia cada uno, sino que será más interactiva. Yo les iré lanzando preguntas y luego tendréis la oportunidad de participar también y preguntar lo que queréis. Y bueno, sin más voy a arrancar con este vídeo. No sé si pueden bajar las luces. Distinguidas autoridades, señoras y señores delegados, un saludo desde Colombia, epicentro de la guerra contra las drogas durante medio siglo. El régimen internacional de fiscalización de drogas, cuyo centro de gravedad está en Viena, ha fracasado. El último informe mundial de drogas de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas así lo demuestra. Las drogas ilícitas están a la mano de todos, mientras que las medicinas controladas no le llegan a los pacientes que más las necesitan. En otras palabras, este sistema global, anacrónico e indolente no ha podido destruir el mercado de las sustancias ilícitas ni fomentado el mercado de las medicinas lícitas. Insiste en poner al Estado contra el mercado y así pone en peligro a nuestros países y a nuestras gentes. Esta guerra contra las drogas ha fracasado principalmente por, 1, el aumento del consumo de fentanilo en Estados Unidos, que lleva ya más de 100,000 muertos al año. 2, 1 millón de asesinados en América Latina, siendo la región más violenta del mundo debido a la criminalización de las drogas. 3, decenas de millones de presos por toda la cadena del narcotráfico, incluido el campesinado que produce hoja de coca. 4, la destrucción de la democracia por la corrupción y por la toma armada de territorios por organizaciones criminales en América Latina. La salud de nuestras sociedades está en juego. El riesgo que plantea el uso y abuso de drogas ilícitas, tanto las naturales como las sintéticas, solo puede ser mitigado mediante una política de reducción de daños que privilegie un enfoque de salud pública.
Colombia convoca a la membresía de la Comisión de Estupefacientes a poner el derecho a la salud en el centro de sus debates. Bueno, sin duda unas palabras valientes, generosas del presidente Petro. Y además en el foro adecuado, ayer en la Comisión de Estupefacientes, ¿no? la cuna de la prohibición. Mi primera pregunta, obviamente, en este sentido es para Alejandro, ¿no? Es, como digo, admirable, ¿no?, que al final el presidente de un país como Colombia, que ha sufrido el narcotráfico y lo sigue sufriendo, históricamente ha sido golpeado, ¿no?, cómo ha tenido la valentía, ¿no?, de afrontar este debate, sin lugar a duda, con todo el conocimiento implícito que existe, ¿no? Quería que me explicaras un poco cómo habéis conseguido esto allí, Alejandro, cómo habéis conseguido articular este debate y tenerlo tan claro, ¿no?, con lo importante que es. Bueno, muchas gracias por la invitación. A charlar con ustedes lo que piensa mi gobierno. Nosotros estamos proponiéndole una nueva política de drogas al mundo. Una política de drogas donde el perseguido no sea el usuario, donde el derecho al disfrute, a la vida, sea parte del derecho que tú tienes como persona, el derecho a la libertad. Hoy en la mayoría de países del mundo siguen persiguiendo a los usuarios de la marihuana y siguen metiéndolos a la cárcel y siguen poniéndoles multa y siguen tratándolos como enfermos o siguen tratándolos como delincuentes. Mientras que la gente tiene que hacer peripecias para poder conseguir un cigarrillo de marihuana. Resulta en algunos países más peligroso conseguir un cigarrillo de marihuana que conseguir un arma. Estados Unidos, el país del prohibicionismo, tiene más muertos por armas de fuego que por marihuana. Y sin embargo, siendo el país del prohibicionismo, se ha permitido en muchos estados que hoy la marihuana sea legal, la marihuana de uso adulto. Hoy no tiene sentido la convención que tenemos. Es una convención, como dice nuestro presidente, anacrónica, que no está a la realidad o al principio de realidad que hoy vivimos la mayoría de ciudadanos del mundo. Es inhumano que una persona, para poder gestionar el disfrute de un cigarrillo de marihuana que puede ser comparado con un vaso de whisky, con una cerveza, con una cajetilla de cigarrillos, tenga que pasar por delincuente, por señalamientos. Que cantidades de personas en el mundo que han hecho de la marihuana una cultura, un emprendimiento, una empresa, tengan que verse perseguidos, no puedan tener préstamos en los bancos, no puedan tener empresas legales, no puedan tener platas metidas en los bancos, no puedan ser reconocidos como empresarios o comerciantes, sino como traficantes todavía. En el nuevo mundo que tenemos hoy, no es el mundo del 85, 86 ni el 90. Es un mundo donde la gente tiene una relación diferente con las drogas, donde hay centros de terapia, donde hay gente que habla de hongos, donde hay gente que tiene distintas formas de tratarlo. De hecho, en varios países del mundo existen sitios donde hay un cuidado, digamos una disminución de riesgos. Hay centros transitorios de consumo donde la gente le enseñan cómo manejar una sobredosis, le regalan jeringas, le enseñan cómo usar la droga que lleva, pero sigue llegando droga de narcotráfico. En todos los países del mundo, la violencia y el narcotráfico no ayudan al Estado, no ayudan a la sociedad, por el contrario, atentan contra la sociedad, generan violencia, muerte, se quedan con impuestos que podrán ser del Estado. Nosotros creemos que es el momento de una nueva política de drogas en el mundo, donde podamos regular la marihuana y otras sustancias más, donde podamos eliminar de esa cadena productiva a los violentos, a los criminales, que en Latinoamérica son quienes la siembran, quienes la producen, quienes la comercializan, que en los países de Europa y en Estados Unidos son quienes la comercializan, quienes tienen los puntos de venta, quienes se lucran. Y creemos que hay un mundo donde debe existir una cosa donde usted la pueda comprar legal, donde sin ser señalado nadie, ninguno y ninguna puede ir a comprar un cigarrillo de marihuana en una farmacia, en un dispensario, en un café, en una tienda, pueda llegarle a su casa por correo sin que te traten de enfermo o te traten de malhechor. Y que en sí ese que lo venda tenga que ser perseguido por la justicia o por la policía y exponerse a pagar penas o multas. Por el contrario, debemos de sacar todo lo violento y permitir que una nueva economía legal llegue a los estados, que pague impuestos, que genere empleo de obra, que genere mano de obra calificada, que genere conocimiento, que genere la respetabilidad de una persona que hoy negocia con un bien que es una mercancía y que tiene que hacerse de manera legal. No puede ser, en mi país tenemos una contradicción, yo soy el autor de la ley de regulación, pero en Colombia tenemos una Corte Constitucional muy avanzada, es el máximo tribunal,
Desde el 91 tenemos derecho a la dosis mínima. Entonces, en Colombia tú puedes cargar hasta 20 gramos de marihuana, dijo la Corte. Por la otra Corte, la Corte Suprema de Justicia. Se presentaban casos en que había gente que llevaba 80 gramos, 100 gramos, 150 gramos. Y esa gente lo tenía para su consumo. Entonces la Corte dijo, cuando esa persona que tiene los 80 gramos o 100 gramos demuestra que es para su consumo, se llama dosis de aprovisionamiento. Y tiene el derecho a llevarla porque es para su consumo, no la vende. Entonces en Colombia puedes comprarla. Tienes derecho a cultivar hasta 20 plantas en tu casa, 20 plantas de marihuana. Puedes adquirirla, pero no, y puedes fumártela, pero ilógicamente no puedes comprarla legalmente. Ni la gente emprendedora, ni empresarios, ni cantidad de cultivadores que han pasado años desarrollando técnicas para tener la mejor hierba, la pueden vender. Solamente los criminales. Y entonces la gente termina comprando marihuana de mala calidad, llena de un poco de sustancias que le hacen daño, comprándola al escondido, comprándola por allá a un señor que hace parte de una mafia que en cualquier momento te pueden atentar a ti por darle a él, exponiéndote a una cosa ilegal cuando está ejerciendo un derecho, el derecho a un disfrute. Eso pasa en la mayoría de países del mundo, en muchos más restrictivos que nosotros. Entonces, de nuestro país, de la bancada del presidente Petro, nosotros somos el Pacto Histórico, le estamos proponiendo al mundo una nueva política de drogas, sin criminalizar al usuario, sin criminalizar al campesino que la siembra, sin criminalizar al cultivador que se ha pasado años tratando de tener una hierba para compartir con sus amigos. Por el contrario, persiguiendo el crimen de alto nivel, persiguiendo el narcotráfico, persiguiendo la violencia y la sangre, y permitiendo que la salud, como eje de promoción y prevención, esté en el centro de todos. Y yo lo que queremos compartir hoy con ustedes, una nueva política de drogas que no puede quedar solamente en manos de los políticos, porque muchos países están en manos solamente de los políticos, y los políticos son temerosos, porque vivimos de cuántos votos ganamos y cuántos podemos perder. Y como han tenido señalado y estigmatizado a la persona que consume marihuana, pues muchos que consumen no van a salir a decir, ¡hey, yo consumo! Hazme una ley, no. Pues la gente está esperando y tiene unos derechos. Y esos derechos esperamos poder ayudarlos a construir de la mano de la gente, de movimientos sociales que puedan ir a los parlamentos, presionar a los políticos para decir que es hora de regular las sustancias en el mundo, que es hora de una nueva política de drogas, donde el ser humano tiene derecho al disfrute y al placer y un Estado no lo puede condenar por eso. Muchas gracias. Sin duda un discurso muy valiente, muy potente. Bueno, qué lejos, ¿no, Jorge? Estamos de que el presidente de nuestro Estado, de nuestro país, haga un posicionamiento en ese sentido, ¿no? Sino que al final ocurre un poco lo contrario, ¿no? Los que hablan en contra y aprovechan cualquier oportunidad para hacerlo, ¿no? Tú sin duda tienes ahí una batalla desde hace ya 2 legislaturas con la presidenta de la Comunidad de Madrid que aprovecha, ¿no? Cada vez que sale el tema para confrontar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo son esas confrontaciones con ella, ¿no? Allí en la Asamblea, Jorge. Bueno, en primer lugar, le quiero dar las gracias a la organización por montar este evento y a todas las personas que estáis aquí esta tarde. Lo primero que comentabas, bueno, a día de hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, creo que no se plantea una regulación integral del cannabis, pero bueno, yo creo que, por lo que más o menos lo conocemos, si algún día él considera que hay agua en la piscina, yo creo que no tendría ningún problema en tirarse. Así que tenemos que hacer todos los esfuerzos para llenar de agua esa piscina y que, digamos, dé el salto y lo quiera hacer, ¿no? Creo que el contexto internacional ayuda en esta situación, ¿no? Lo hemos visto que cada vez más países o regiones de países, estados de Estados Unidos han ido regulando de distintas maneras, con distintos diseños, el cannabis. El último ha sido ya un país dentro de la Unión Europea. Antes ya hubo un país que es uno de los países del G7, ¿no? Como es Canadá, que lo hizo en 2017 o 2018, ¿no? Y recientemente lo ha hecho Alemania, cada uno con su modelo, con sus limitaciones, con sus situaciones, pero bueno, yo creo que lo importante es
digamos, tomar el mensaje, ¿no? El mensaje de que hacia dónde se camina, con distintas velocidades y de distintas maneras, pero lo importante es hacia dónde se va avanzando y de qué manera podemos aprovechar nosotros en España esa tendencia para incidir más en este debate. Un debate que, por cierto, cada vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas le pregunta al conjunto de la ciudadanía por ello, no para de aumentar el apoyo que hay en el conjunto de la sociedad sobre esta cuestión. La primera vez que preguntó creo que fue en el año 2018 y luego volvió a preguntar en el año 2021 y el porcentaje de población que apoya la regulación integral, es decir, incluido el recreativo, había aumentado. Si mal no recuerdo, creo que es un 49,7%, es decir, un 50% de la población española que está a favor de una regulación integral frente a, hablo de memoria, frente a un 40-41% que se declara en contra. Es decir, ya hay una mayoría de españoles y españolas que están a favor de una regulación integral. Queda camino por recorrer, pero esto que era, digamos, algo impensable hace, no sé, hace 15, 20 años. Se da una paradoja, que es, si bien es cierto que tanto el contexto internacional como el apoyo de la ciudadanía dentro de nuestras fronteras ha ido creciendo en su apoyo, la paradoja está en la que tenemos, y por eso hay que derogar la ley Mordaza, tenemos una situación donde cada vez es más criminalizado, o en términos de multas o en términos penales, a los propios usuarios y usuarias del cannabis, ¿no? Se da como digo, esa paradoja que hay que ir modificando. Con respecto a lo que comentabas de lo que me concierne a mí de Madrid, ¿no? Nosotros llevamos lo que se llama una proposición no de ley a la Asamblea de Madrid que se presentaba a la Asamblea de Madrid exigiendo al Gobierno de España a que regulase el cannabis. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que estos días no está pasando sus mejores momentos, esperemos que lo pase todavía peor, se lo toma como muy a lo personal. Además, y yo estoy convencido, porque ella decidió dar la batalla con esto. Decía que esto es fomentar las drogas, que esto es relativizar el consumo de marihuana. Bueno, y os podéis imaginar toda la ristra de comentarios. La misma persona que ha estado, digamos, animando a todo el mundo a consumir alcohol y que sus nuevas generaciones regalan chupitos gratis en las discotecas, ¿no? Bueno, sabemos que el alcohol es una droga infinitamente más perjudicial, lo cual no quiere decir que el cannabis no lo sea, pero que está culturalmente mucho más normalizada y por eso se pueden permitir estas cosas, pero no deja de ser de ser contradictorio. Bueno, yo leí en una entrevista de ella hace tiempo que ella cuando probó el cannabis pues le sentó mal. Debe ser que, no sé, oye, que aún no está en su derecho, le dio un amarillo, lo que fuera, le sentó mal y lo tiene como una cosa personal, la batalla contra todo lo que tenga que ver con el cannabis. Yo creo que estamos en un momento, hemos pasado por una fase en la que hemos estado explicando por qué es mejor regular que no regular. Y creo que está bien. Creo que tenemos que avanzar hacia otra posición, que es no tanto la de analizar por qué está bien regular, que siempre hay que hacerlo, siempre que alguien lo pregunte, sino la de tratar de colocar al adversario en la posición en la cual se tenga que defender, tenga que explicar por qué está a favor de mantener un modelo que no funciona. O dicho en plata, ¿por qué usted está a favor de que un chico de instituto pueda acceder a marihuana adulterada en el mercado negro? ¿Por qué está usted a favor de que sea el mercado negro quien regule la salud pública? ¿Por qué está usted a favor de engordar los beneficios del mercado negro? Es decir, colocarle una disyuntiva donde quien apoya el prohibicionismo, los partidos que apoyan el actual modelo, están de manera directa o consciente o inconscientemente, están defendiendo este tipo de cosas. Y por lo tanto que sean ellos quienes tengan que explicar por qué están a favor de que haya marihuana adulterada, de que el mercado negro decida la salud pública y por qué ha decidido que las instituciones tienen que mirar para otro lado y no hacer absolutamente nada. Creo que, y con esto ya termino, creo que la cuestión de la protección de los menores, porque se trata también de pensar más allá de la gente que ya consume marihuana, que es usuaria. ¿Cómo convencer a los millones y millones de personas que ni han consumido nunca, ni van a consumir o no quieren que consuman sus hijos, es decir, a una inmensa mayoría de la población? ¿Cómo convencer a toda esa población que a priori no le interesa nada de esto, de que también le puede interesar la regulación del cannabis? ¿No? Que es mejor esto que mantenernos como está. Yo creo que las principales razones son que es una mejor forma de proteger a los menores,
¿qué es una mejor forma de garantizar las libertades? Porque usted, aunque no sea usuaria, puede estar de acuerdo en que no está bien criminalizar y perseguir a las personas que sí son usuarias, y por razones también de salud pública. Las instituciones tienen que velar porque haya un producto que circule, que tenga una serie de garantías. No puede ser que quienes decidan el nivel de THC o, como salió un estudio, creo que era en Madrid, que había restos de heces en el hachís, no puede ser que las instituciones no tengan nada que decir con eso. De la misma manera que las instituciones son las que tienen que regular, no sé, no va a ser Codere con las casas de apuestas la que decida cuántas casas de apuestas hay, debería ser las instituciones y mucho más restrictivas. No va a ser Nestlé, o no debería ser la que decida cuánto nivel de azúcar tiene que tener la bollería industrial, deben ser las instituciones. De la misma manera, son las instituciones que están legitimadas porque son instituciones públicas las que tienen que regular esta situación. Y luego, en última instancia, creo que también está la cuestión de que no deja de ser una industria. Ojo, ya se comentaba, ya lo es. Lo que pasa es que es ilegal. La decisión no es si convertir en una mercancía o no el cannabis. El cannabis ya es una mercancía. Lo que pasa es que se vende de manera ilegal y no se pagan impuestos. Engorda el mercado negro. Creo que también es una vertiente la de introducir y cómo organizar esta industria precisamente para que no vengan los Blackstone de la marihuana y se lo acaben llevando todo, para que no acabe beneficiando a los mismos y para que el dinero que se ingrese por los empleos generados se haga a través de cooperativas y que se invierta en servicios públicos. Creo que todos estos debates deben darse todos al mismo tiempo. Bueno, me parece súper interesante, ¿no?, ese enfoque, ¿no?, de darle la vuelta, ¿no?, y que acrediten y demuestren ellos y expliquen esos argumentos tan malos que tienen y manifiestamente se han demostrado ineficaces, ¿no? Al final es curioso, ¿no? Estamos parece una feria donde todo el mundo está integrado, donde el movimiento canábico es potente, la industria es potente. Pero bueno, esto no deja de ser un fin de semana, no deja de ser una ilusión que choca mucho con la realidad real que tenemos, ¿no? En ese sentido, Carles, bueno, como sabes, esta semana en Barcelona y ya desde hace unas semanas se han venido produciendo un acoso por parte del ayuntamiento a distintas asociaciones canábicas, clubes sociales de cannabis. Es una situación que no sabemos hasta qué punto va a llegar y que evidentemente asusta, ¿no? Decías, Jorge, se tirará a la piscina, ¿no?, cuando vea agua, pero es que a lo mejor ya no hay piscina cuando llegue ese momento, ¿no?, porque ahora mismo la situación es del todo compleja, ¿no? ¿Cómo se podría enfocar esta cuestión, Carles, para intentar que esa tolerancia siga, ¿no?, en esta? Ahora hay elecciones en Cataluña. ¿Crees que va a ser un tema que va a entrar en la agenda? Hola, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, gracias por la invitación, gracias por este foro de debate y gracias por fomentar, digamos, que se hable precisamente de un tema que parece que tiene que estar un poco escondido. Pues voy un poco a mi teoría principal, Bernardo, que es, yo creo que falta un poco de unidad del sector y unidad de la política para abordar el tema. Es decir, ahora mismo se ha producido una, entre comillas, declaración de guerra por parte de la administración pública, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona, con un cambio de gobierno de hace poco. Pues yo lo que creo es que el sector debería reaccionar de una manera unida y usando, por ejemplo, de altavoz lo que es este Spannabis, lo que es este foro europeo o mundial que comporta un altavoz que tiene un poder, yo creo, del que a veces no somos conscientes, ¿no? Y yo quería un poco ir a ese tema, ¿no?, al estigma. Lo primero que me gustaría decir es, por si favorece un poco que se vaya rompiendo el estigma, es que yo he sido diputado del Parlamento de Cataluña, soy abogado, he estudiado Derecho y soy consumidor de cannabis ocasional, pero sostenido en el tiempo. Y es lo primero que me gustaría salir del armario, digamos. Lo primero que me gustaría decir es eso, a las claras, para ir acabando con el estigma. Lo segundo en esa línea es una frase, ¿no? La marihuana no es ilegal por ser mala, es mala por ser ilegal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esa frase? Que el problema es el estigma que provoca la ilegalidad. Y lo que tenemos que intentar es sacar del estigma la sustancia. ¿Cómo se hace eso? Tierra, mar y aire. Unidad del sector y al final luchar, si me lo permitís,
con las mismas herramientas del sistema capitalista. Estamos en un sistema capitalista y a veces, lamentablemente, tenemos que embarrarnos y jugar en su terreno. Entonces, tierra, mar y aire, pedagogía, unidad del sector, lobistas, explicar temas médicos, afectaciones médicas, explicar lo que se ha comprobado de beneficios de los cannabinoides, etcétera. Tierra, mar y aire, con una estrategia global montada por el sector. En este sentido, a mí me gustaría destacar un proyecto que he conocido estos días, de una persona que se llama Viola Brunatelli, Cannabis Scientia, que es una empresa, una fundación montada en el 2017 en Italia, pioneros en Italia, que se dedican a formar a profesionales de salud, desde médicos hasta farmacéuticos, veterinarios, con una guía de prescripción, incluso para profesionales, explicando el cannabis medicinal. Y creo que esa es la línea, una estrategia global, pero para eso, disculpadme, no solo el sector político, no solo los políticos, los partidos políticos, que también, yo pienso que ahora ya es el momento de hacer un grupo de trabajo, los partidos que estamos de acuerdo con la legalización integral, con la regulación integral, hacer un grupo de trabajo y sacar una propuesta conjunta. Pero vosotros también tenéis una parte de poder en este sentido, de hacer de altavoz. Ahora en 2 meses vienen las elecciones catalanas, por ejemplo. Bueno, pues ¿por qué no el sector sale a decir qué partidos políticos son hipócritas y qué partidos políticos están realmente luchando por esa legalización? Es que tenemos más poder con ese altavoz del que nos pensamos. Es que estamos en una sociedad, que lo decía Jorge, estamos hablando del 50% de personas a favor de esa regulación integral. Entonces, ¿por qué no nos movemos ya en ese sentido? Nosotros creemos que hay razones prácticas, razones estratégicas, razones de oportunidad, pero razones prácticas empezando porque se está consumiendo cada vez más. Entonces, yo como persona a favor de la legalización también quiero que ataquemos el consumo en paralelo. Yo creo que si somos serios tenemos que estar a favor de la legalización y atacando también el consumo, atacándolo, explicando qué significa el consumo. Pero a mí me gustaría que mis hijos, por ejemplo, preferiría que no fumaran, pero si deciden fumar, pues que lo hagan en condiciones de seguridad, como decía Jorge, que no tengan que ir al barrio no sé qué a comprar un cannabis, una sustancia, en condiciones deplorables, sin ningún control público. De alguna manera, la desregularización lo que está provocando es un problema de salud pública. Esa desregularización lo que está provocando el problema. Y tenemos que ser valientes para unirnos todo el sector y hacer esa estrategia global, mediática, comunicativa, de repente un estudio hecho por 100 científicos que dicen que se demuestra que los cannabinoides y el cannabis pues tienen un efecto positivo en determinados pacientes. Hagamos eso, tierra, mar y aire a la sociedad, para quitar la sustancia del estigma, porque es el problema principal que nos está impidiendo conseguir esa regulación integral. Porque el problema, lo comentábamos antes, el problema son los partidos políticos. El problema es que todavía hay como una vergüenza, como una preocupación por abordar el tema a las claras, ¿no? Incluso los partidos políticos que están a favor de la regularización, a veces hay como ese estigma, como esa vergüenza, uy, es que este es el fumeta, que lleve él el tema. Pues no, quitémonos ya los complejos, quitémonos la vergüenza y favorezcamos nosotros mismos esa pedagogía en la sociedad. Y yo creo que lo tendremos hecho. Cuando la presión social supere a los partidos políticos, ya está. Y eso quedan 4 días para eso, si sabemos hacerlo. Ya está, de momento me callo aquí a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carles. Creo que es clave, ¿no?, lo que has dicho, de que la coordinación es fundamental en este sentido. En la anterior legislatura hubo hasta 4 proposiciones de ley registradas en el Congreso, que, como a veces defiende Jorge, ¿no?, es positivo para dar la matraca y que salga una detrás de otra, pero al final, una vez que esto ya ha pasado y que hemos dado la matraca una detrás de otra, pues es clave ir en coordinación, ¿no? Y bueno, en base a eso hay una oportunidad muy buena que vamos a tener en los próximos meses. David, Podemos ha registrado el pasado 19 de diciembre su proposición de ley de regulación integral y control de cannabis en personas adultas, que está pendiente de ser tomada en consideración, ¿no? ¿Qué estrategias podéis impulsar para
bueno, para lograr esta coordinación efectiva. Creemos que hay tiempo, que se puede luchar. Al final se trata de tener un primer debate, sociedad preparada, democrática, 50% a favor, qué menos, ¿no?, que tener ese debate. ¿Cómo crees que se puede hacer manifiesta esa coordinación para que esta iniciativa pueda salir adelante con una presión efectiva al PSOE? No digo ya de aprobarse la ley, sino simplemente de articular este debate en el Parlamento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por dejarme estar aquí y por crear este espacio de debate que es súper necesario y es cómo se avanza políticamente. A ver, en primer lugar, es decir, se da una situación en España en la que ya existe una realidad social y un sistema de autorregulación de facto con la formación de las asociaciones y clubes canábicos, que lo que nos falta es formalizar y normativizar. ¿Qué problema tenemos aquí? Que nos falta voluntad política por parte de los grandes partidos. ¿Por qué los grandes partidos? Porque al ser un asunto que requiere modificación del Código Penal, para esto hace falta una ley orgánica que lo regule. Entonces no vale que algún partido de ámbito territorial, autonómico o más pequeño pueda querer moverlo. Necesitamos hacer de este un tema transversal. ¿Cómo hacemos de este tema un tema transversal? Pues dando una batalla política que requiere que previamente nosotros hayamos generado un sentido común, hayamos ganado una batalla cultural en términos gramscianos, pero bueno, para no ponernos muy espesos, que hayamos generado un sentido común de la gente favorable hacia ello. Para poder llegar a esto, perdóname que me he liado un poquito, es fundamental articular un discurso que llegue más allá de los consumidores y que interpele a los que tienen hijos que pueden llegar a consumir, a las madres preocupadas, al conjunto de la sociedad. La ley que se está intentando sacar adelante persigue esto. Y persigue esto a partir de 3 ideas principales. Buscar una regulación integral y no parcial, para, regulando todo el sistema de producción, distribución y consumo, poder cambiar un paradigma medicinal que está muy establecido en España y que no nos permite avanzar en este respecto. En segundo lugar, hace falta, la ley pretende un control estatal de la distribución para evitar que caiga en manos de organizaciones criminales y que termine en un mercado negro en el que el producto se puede ver adulterado, en el que no hay ninguna seguridad para el consumo. En tercer lugar, la ley se basa en la idea de que la prohibición no funciona, es ineficaz. Para lo único que ha servido las políticas prohibicionistas es para que se haya producido un aumento sostenido en el consumo durante todas estas décadas. Un refuerzo de las políticas de prevención muchas veces puede ser mucho más efectivo a la hora de limitar el acceso. Si nosotros regulamos el consumo del cannabis, podemos evitar que chicos de 15 años tengan que ir a comprarlo a las calles, porque establecemos unas barreras de edad que igual no funcionan al 100%, pero mucho más de lo que lo están haciendo ahora. Entonces, ¿por qué tenemos que regular? Pues porque, como hemos dicho, el proteccionismo, el prohibicionismo es ineficaz, porque ese prohibicionismo se basa en un agravio comparativo con otras sustancias que también son dañinas, de hecho, está demostrado que mucho más de lo que lo es la marihuana, y el cannabis en todas sus variantes, pero están normalizadas y han sido reguladas por el Estado, como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco. La realidad social en España es la que es. Podemos mirar a otro lado, ignorar el problema o meterlo debajo de la alfombra, o podemos enfrentar esta realidad e intentar poner un poco de orden sobre ella. La regularización nos permitiría eso, controlar el acceso de los más jóvenes al consumo, mejorar la información que existe sobre ese producto para que la gente sepa lo que está consumiendo, los efectos que puede provocar en ellos y las ventajas o no que pueda tener. ¿Qué objetivos buscamos entonces con esta ley? Transitar hacia un mercado regulado, que rebaje todas estas externalidades negativas y que nos genere un mercado lícito que podamos, como decimos, controlar mejor. ¿Qué otro objetivo? Más educación y prevención de riesgos a la hora de poder consumir una sustancia que tú sepas lo que es. Otro que puede ser atractivo para personas que no comparten esta visión, como es la descongestión del sistema judicial.
Para mucha gente de todo el espectro político hay problemas con el funcionamiento de la justicia. Si nosotros sacáramos todo esto del mercado libre, del mercado negro, lo que haríamos sería liberar muchísimos recursos para que se destinen a lo que se tienen que destinar, que son actividades criminales que le provocan perjuicios mucho más graves a la sociedad. Y por último, una mejora de la recaudación, porque cuando tú introduces una mercancía en el circuito legal, lo que haces también es sacar un rendimiento fiscal de esa mercancía que se puede utilizar en políticas que ayuden a la información, a la extensión del consumo o a la comprensión de todo este fenómeno. Para ello, y ya termino con esto, la ley regula los siguientes puntos: el consumo y la tenencia privados, el autocultivo, los clubes y las asociaciones canábicas y el ciclo de producción y distribución mediante un sistema de licencias. Creemos que este punto es clave al final, porque, como han comentado compañeros, al final, por mucho que tú habilites lugares adecuados para que la gente pueda consumir e informes sobre esa sustancia, la clave está en quién la produce, quién la distribuye, dónde van esos beneficios y qué se hace con ellos. Muchas gracias, David. Bueno, ahora quería volver contigo, Alejandro, porque hemos estado antes comiendo, hemos estado comentando, ¿no?, las diferencias entre Colombia y España, y principalmente te ha sorprendido, ¿no?, el hecho de que tanta gente esté a favor de la regulación en nuestro país y que tantas personas, 4 de cada 10, hayan probado el cannabis alguna vez, ¿no? Con estos datos, ¿qué seríais capaces de hacer en Colombia? No, yo creo que si nosotros tuviéramos en Colombia la aceptación que tiene esto en España, tendríamos un movimiento grandísimo. Una pregunta: ¿quiénes de los que están acá viven en España, los que están aquí? Levanten la mano los que vivan en España. ¿Los qué? Los que vivan en España. ¿Sí? O en Cataluña. O en Cataluña. ¿No es lo mismo? Sí, bueno. Bueno, los que vivan en España o Cataluña, ¿no? Podemos discutirlo. La ley de ustedes. Miren, nosotros cuando empezamos la discusión de la ley, yo llegué del primer día al Parlamento. Mi primer día como congresista llegué con zapatos de marihuana, además con un traje hecho de botellas de plástico, y ese día regalé marihuana en el Congreso. Regalamos dulce y cervezas de marihuana. Pásame la americana. ¿Sí? Pásamela. Te lo va a pasar. ¿Por qué? Porque el tema era en serio, es decir, vamos a regular, y quiero que el mensaje les quede claro: vinimos a regular, esto tiene que acabar. Y antes de reunirnos con los políticos, nos reunimos con la gente. Colombia hay un sitio que se llama Tacuelló, Toribio, lo pueden buscar en internet. Es el sitio que más veces la guerrilla se ha tomado en Colombia, cantidades de veces. Y allá nosotros en Colombia tenemos algo que llaman las audiencias públicas. Los congresistas podemos hacer audiencias públicas. Y allí escuchamos a la gente sobre la opinión de las leyes que estamos tramitando o que tramitan en el Congreso o cualquier otra persona. Yo hice mi primera audiencia pública en Toribio, en Tacuelló. Uno, porque allí es el sitio donde más metro cuadrado o por metro cuadrado hay más marihuana sembrada en Colombia, y yo creo que de Sudamérica. Alrededor de Toribio y sus municipios, alrededor más o menos unas 7.000 hectáreas de marihuana sembradas. Y no se pudren, en algún lugar del mundo se queman. Empezamos allí porque es un sitio de violencia donde todavía hay guerrilla y donde nunca el Estado ha hecho una audiencia. Y queríamos escuchar primero la gente que ha hecho, digamos, que la marihuana exista en Colombia, que la ha sembrado toda la vida, con una idea: esta ley tiene que beneficiar a los que la han sembrado siempre. ¿Por qué? Porque en la medicinal se inventaron un cuento, un artículo del decreto donde decía que quien tuviese un sembrado ilegal, un cultivo ilegal, no podía estar en el cannabis. Ahí sacaron a todo el campesinado colombiano obligado a sembrar marihuana o cocaína, o hoja de coca, perdón. Pues nosotros lo hicimos diferente. Fuimos a los campesinos, a los que han sido secuestrados por la violencia, y les propusimos además que vamos a hacer una ley y que las licencias de producción, el 60% se las íbamos a dar a ellos como compensación, porque el Estado nunca había hecho nada porque los habían matado, desplazado, secuestrado. Y entonces hicimos el primer acuerdo con los cultivadores. Y luego hicimos alrededor de unas 60 audiencias más en el país. Por acá veo uno, por allá atrás
de Medellín, participó allá en Medellín. Levante la mano, compañero. Allá una audiencia en Medellín. En todas las ciudades hicimos audiencias para escuchar los activistas canábicos, los que sienten esto, los que han pagado cárcel por esto, los que son perseguidos, los que tienen emprendimiento de esto. Es que esto no le duele al panadero, esto le duele a ustedes. Esto le duele al que está en un club. Yo les quiero decir, yo me declaro sorprendido de lo que vi en un club aquí en Cataluña y en Madrid. Me llevaron, Moncho me invitó, vamos, entramos al club. Y cuando salí los dos clubes me dijeron, bueno, ahora queremos contarte que esto es ilegal. Y dije, ¿qué? Sí, ¿cómo? O sea, uno no se imagina que lo que hay adentro es ilegal. ¿Puede ser ilegal? O sea, cualquiera de los que salen de allí con un gramo de marihuana los pueden multar con 600 euros. ¿600 euros? Sí. A mí me parece aterrador eso que vi. Es decir, eso no puede pasar, eso solo le duele a ustedes. Al panadero no le interesa, o poco le interesa. Pero me parece sorprendente que hombres y mujeres de 50 años en España tengan que esconderse un gramo de marihuana para que no los coja la policía. ¿Qué es esto? O sea, ¿el franquismo pasó hace cuánto tiempo? 40. Sí, es decir, a ver, ¿en qué estamos? Pues esto le duele a ustedes. Yo con una aceptación del 40% de la población, les digo, será el congresista más votado de Colombia. Yo creo que ustedes tienen poder. La democracia es poder. La posibilidad del porcentaje de ciudadanos que apoyan un proyecto político es poder. Y ustedes o toman la posibilidad del poder de hacer que se regule la marihuana o el Congreso nunca lo va a regular. Nosotros necesitamos poder venderles marihuana a ustedes. Desde Colombia, le mandamos una caja. Y le mandamos otra caja de marihuana. Y a París y a Alemania. Debe existir el comercio legal de marihuana. Que sea más barato, que sea de mejor calidad. Que le llegue a su casa. Sí, en todas las presentaciones. Sin sentirse un delincuente. Sin que te vean como un enfermo. ¿Por qué hay que declararse como enfermo y ir a un médico que te dé una fórmula para fumarte un cigarrillo de marihuana? Al señor del whisky no le piden eso. Al que se fuma 2 paquetes de cigarrillo al día que le da cárcel por... no le piden eso. ¿Por qué a una persona con un cigarrillo de marihuana va a pedir eso? Y eso pasa si ustedes lo permiten. Yo creo que lo que debe hacer es lo que lo dijo Carles ahora, hay que hacer un movimiento mundial. Ustedes tienen que tomarse esto. La regularización de la marihuana tiene que venir de ustedes, que son los que la sienten, quienes son quienes la viven, quienes son quienes quieren que esto sea un negocio legal, quienes quieren generar ingreso a partir de esto. Ojalá se enriquezcan mucho de manera legal con la marihuana. Ojalá hagamos que muchos jóvenes no caigan al consumo de marihuana y otras sustancias, pero depende de ustedes. Yo empoderaría todo este sector de españoles y catalanes, ¿sí así? Okay, españoles y catalanes que creen este proyecto de la marihuana, que son activistas de la marihuana, que tienen emprendimientos de la marihuana, que son cultivadores, que quieren hacer negocio con esto y hacer una industria legal. Y a partir de ellos regularía. Y con ellos como presión, como fuente de información, como fuente de presión, haría las mismas conversaciones que hicimos nosotros. Nosotros fuimos a universidades, hablamos con padres de familia, hemos hablado con médicos, con todo el mundo diciéndoles, hey, es mejor regular que seguir enclosetado. Es mejor que la gente tenga el derecho a una buena información, de una buena calidad, a que un criminal eduque a tu hijo. Y esa batalla, estuvimos para cambiar la Constitución, 8 debates dimos. Llegamos a los 8 debates, perdimos por 1 voto y donde hubiésemos tenido días hubiésemos ganado. Ahora vamos con una ley ordinaria de regulación y yo confío en que si Dios quiere la vamos a pasar y mucha gente en Colombia y esperamos que el mundo se pueda beneficiar de eso. Necesitamos una política mundial donde la marihuana no sea perseguida, donde podamos comercializar como comercializan otras cosas y donde ustedes sean los promotores de esa ley y de esa marihuana nueva, legal y un nuevo proceso en el mundo. Muchas gracias, Alejandro. Lo que has comentado es clave, ¿no? Las personas que suelen venir a nuestro país y ven todo el movimiento canábico que hay, miles de clubes, grow shops, autocultivo, tiendas de CBD, esta gran feria, salen de aquí cuando se lo cuentas, es que no se sostiene, ¿no? Pero bueno, todavía, como decías, Jorge, hay que convencer a muchas personas. Todavía quedan muchas por convencer, porque luego también se da la paradoja de que los que ya estamos convencidos también tenemos un acceso a ese cannabis. A lo mejor esto desmoviliza, ¿no?, la protesta, el impulso, ¿no? Pero la clave es convencer a unos poquitos más. ¿Cómo podemos llegar a eso, Jorge? Bueno, es curioso lo que decías, ¿no? La gente viene aquí y piensa que ya se ha regulado.
pero luego no lo está. O sea, a veces ¿no? se puede convertir en una especie de debilidad, que no lo es, obviamente, pero como ya se da por hecho, como incluso dice la encuesta de edades del Ministerio de Sanidad, indica que el 65-70% de los españoles consideran que es fácil o muy fácil acceder al cannabis, lo cual es muy cierto. De hecho, cuando preguntan si fuera legal usted consumiría, creo que solo entre el 1 y un 2% de la población dicen que lo consumirían si fuera legal, y además de quienes dicen eso tienen menos de 18 años. Así que yo no creo que en España hubiera un gran trastorno social en el caso de regularse. Creo que, a diferencia a lo mejor de otros países, que eso puede ser un problema. Oye, que a lo mejor puede aumentar el consumo los primeros años y a lo mejor hay que asumirlo. Yo estoy convencido de que en España, digamos, sería como una cosa, como una especie de transición muy suave en ese sentido, porque no generaría como algo muy llamativo de repente o especialmente novedoso, ¿no? Pero a la pregunta que comentas, ¿no? Que es básicamente qué hacer, ¿no? Voy a poner un ejemplo para luego explicar otra cosa, ¿no? Cuando yo algunas veces en Twitter me contesta alguien y me dice, mira, yo es que soy médico y tú no sabes la gente que me viene a la consulta con los hijos o con los problemas que han tenido, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Hablando, digamos, desde la posición del médico. Y yo a lo mejor le respondo y le digo, yo no niego los efectos perjudiciales. Digo, pero si tú estuvieras convencido de que la mejor manera de luchar contra el consumo, en este caso de menores, o contra el consumo en general, que es normal, como médico tienes que desaconsejar cualquier consumo de algo perjudicial y está bien, y las instituciones también lo tienen que hacer. Si estuvieras convencido de que la mejor manera es prohibirlo, entonces, por esa regla de 3, deberías estar convencido de que la mejor manera de que no se consuma alcohol es prohibirlo. Pero no estás de acuerdo con prohibir el alcohol. Es más, a lo mejor seguramente te has tomado alguna cerveza alguna vez y no por eso te consideras un alcohólico, ¿no? Digamos, el criterio estrictamente médico no explica cuestiones más amplias. Si no estás a favor de que la mejor manera para acabar con el consumo del alcohol es prohibirlo, ¿por qué estás a favor de que la mejor manera para acabar con el consumo del cannabis es prohibirlo, cuando además ha demostrado que es totalmente fallido? Porque a lo mejor el criterio que estás aplicando no es médico, sino que es cultural. ¿Cuál es el problema de esto? Yo puedo tener razón en esa discusión, pero independientemente de lo que yo diga, yo estoy invalidado en la propia discusión. Estoy invalidado primero porque eres un político y estás invalidado porque él habla desde una autoridad que es, en este caso, llevar una bata blanca y ser un médico. ¿Con eso qué quiero decir? Importa más quién dice algo que aquello que se dice. Puede haber alguien que dice algo muy coherente, muy fundamentado y muy bien argumentado, que tiene menos peso, menos valor y menos influencia que aquello que esté peor argumentado, tenga menos fundamentación y sea, digamos, más endeble, pero depende quién lo dice. Importa más el quién que al qué se dice. Y engancho con esto con la idea de cómo ir avanzando para convencer a más gente. Yo creo que el sector canábico, y lo lanzo a modo de propuesta, no es que yo diga a nadie lo que tenga que hacer, de decir lo que tenga que hacer, creo que siempre va a ser como el núcleo, pero debe buscar una serie de aliados laterales que hablen desde todas las partes de la sociedad civil. Es decir, que se hable desde la universidad, investigaciones, que hablen economistas desde la parte económica, que hablen médicos ataviados con la bata blanca, que hablen investigadores, que hablen, por ejemplo, gente del campo. Yo me acuerdo que en su día a mí me llamaron de la cadena SER de Jaén, porque dije que podía servir para diversificar el cultivo. Cuando algo va mal, pues esto les podía ayudar. Bueno, pues no, una confluencia de intereses de distintas vertientes, que cada uno hable desde la autoridad que le compete, desde su ámbito. Entonces, si tú eres capaz de que salgan abogados y cada uno habla desde su ámbito, le vas dando cada vez más robustez al argumento. Y ya deja de ser una cosa de los que es que estos se quieren fumar un porro, que ya lo hacen. Es decir, no tienen necesidad para eso. Pero tú les vas dando desde distintos sectores de la población una postura, una visión, una argumentación. No es lo mismo decir algo que yo lo pueda decir aquí a que salga un científico social catedrático en algo y que diga, pues mire usted, se ha demostrado que no sé qué, porque ya te lo está diciendo un alguien a quien se le considera una autoridad. Alguien que es portador de un saber y que se le tiene un respeto. Creo que es fundamental diversificar las distintas voces que al final van hablando de lo mismo. Yo siempre le digo a Bernardo que es mucho más útil que él, cuando aparece en la televisión, aparezca vestido de traje y con corbata, a que aparezca con una camiseta con una hoja de marihuana.
Y no porque tenga nada en contra de la camiseta con la hoja de marihuana, sino porque cuando tú le estás hablando a millones de personas y estás saliendo en la televisión y aparece vestido con el traje, directamente es más fácil que pueda convencer a más gente, porque no le van a caricaturizar, no le van a decir, ah, bueno, es que este... Y eso no tiene nada de malo lo otro. La cosa es, en ese sentido, pensar estratégicamente cuál es la mejor manera para convencer a más gente y adoptar esa posición. Creo que ahí, y por eso es una batalla política, político-cultural, porque no se trata de salvar el alma, no se trata de decir, no, yo voy a decir lo que sea en cualquier momento. No, tú tienes que elegir quién dice algo, dónde se dice y de qué manera se dice, porque eso influye también mucho en la manera en la que, digamos, se logran articular discursos y se logra convencer a mucha más gente. Y ya está. No, por supuesto. No, me gustaría complementar un poquito lo que decía Jorge, porque yo creo que esa es exactamente la línea, pero lo que nos falta es una visión global. Es decir, por ejemplo, Ecoembes, no sé si conocéis Ecoembes. Ecoembes es una empresa que montan diferentes empresas, otras empresas como Coca-Cola, empresas de alimentación, etc. ¿Para qué montan Ecoembes? Para limpiar un poco su imagen desde un punto de vista medioambiental. Pues tendríamos que hacer algo parecido, algo similar, es decir, pero al revés, claro, digamos, para usar las normas del sistema, los mecanismos del sistema para joder al sistema. Perdón, supongo que se puede decir que somos todos adultos. Y eso es lo que hay que hacer, tener esa visión global de tierra, mar y aire. El estigma es pura ignorancia. Comentaban por aquí, me comentaban, y yo estoy convencido también de eso, que la razón está de nuestro lado, que la ciencia está de nuestro lado. Pues demostrémoslo. Pongámoslo encima de la mesa, pero para eso necesitamos una visión global estratégica. Tierra, mar y aire significa eso, luchar con sus mismos herramientas, con sus mismos mecanismos. Y yo creo que podemos llegar a mucha parte de la sociedad y acabarla de convencer, no solo de la necesidad de regular, sino de que aprieten a la parte política, digamos, para que se acabe teniendo una plasmación en la realidad. Lo que está pasando en la sociedad, que acabe plasmado en la realidad. Y yo creo que eso es lo más importante que hay. Ciencia, datos, conocimiento y lo que apuntaba Jorge, pues esto, informes científicos, médicos, pruebas médicas con pacientes que les ha ido bien. Esto es lo que hay que hacer. Una estrategia de tierra, mar y aire, de todos los sectores, pedagogía, de manera que sea incontestable, de manera que sea absolutamente incontestable. Es decir, yo creo que hace falta esa visión global y os insisto, ¿no? Desde la política yo creo que lo haremos, porque la situación es la que es, lo que comentamos, hay una criminalización de los consumidores, de la distribución, de la sustancia que está provocando problemas personales a gente que no ha hecho nada, prácticamente nada malo, digamos, y están incluso con problemas penales en algunos casos, lo sabéis todos. Entonces hay que abordar este tema de una forma valiente. Y además la realidad también es la que es. La realidad es que cada vez se consume más, lo decíamos al principio, pero no solo eso, sino que yo tengo aquí, si luego os queréis acercar, os lo enseño, tengo un informe de la Comisión de Interior del Parlamento de Cataluña que te dice la situación que se encuentran los Mossos d'Esquadra, de violencia extrema, de armas de fuego, de plantaciones enormes que están en la ilegalidad, y eso lo provoca la ilegalidad. Entonces esta es la situación real, esto es lo que está provocando la conseguiré decirlo al final del día, desregularización, ¿no? Entonces esto es lo que hay que poner encima de la mesa, que la razón está de nuestro lado, con datos científicos. Perdonad. Sin duda todo eso, ¿no?, es la consecuencia de una falta de regulación a tiempo. O sea, de esos polvos, ahora estos lodos, ¿no? Antes deslizabas la idea, Carles, que creo que es muy interesante, ¿no?, de esa coordinación efectiva, ¿no? Y en base a eso, David, te quería preguntar, ¿cómo vislumbras el camino para que esto sea una realidad, ¿no? También... bueno, ya lo hemos comentado algunas veces, cómo con una presión política minoritaria se han conseguido mover recientemente leyes muy ambiciosas y necesarias. En cambio, con la regulación del cannabis, donde también se tienen muchos más apoyos, no se ha conseguido tampoco ejercer esa presión efectiva en el Partido Socialista. ¿Cómo se puede coordinar todo para que esto salga adelante, David?
A ver, al final yo creo que aquí se trata, es decir, de atacar este problema por varias direcciones a la vez. Por una parte, es un hecho que el consumo de cannabis en España está estigmatizado. Esto es una cuestión cultural nuestra que debemos dejar atrás. Para hacer esto, bueno, es lo que están comentando los compañeros. Es decir, yo creo que ha llegado el momento de dar un paso más y construir una propuesta que pueda interpelar a toda la sociedad. Una propuesta transversal, una propuesta en la que estemos los partidos, en la que estén las asociaciones, en las que estén los consumidores y que también pueda interpelar a otros sectores de la sociedad a los que hasta ahora no hemos llegado. Es decir, hemos tenido una etapa reivindicativa de lucha en la que se ha avanzado mucho, se ha conseguido, pese a todas las limitaciones que hay, se ha conseguido que pueda haber un cierto consumo, se ha conseguido crear un pequeño espacio. Pues ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es agrandar mucho ese espacio e interpelar a otras personas que hasta ahora no habían sentido que esto fuera con ellos. Vamos a intentar, aunque podréis suponer que el partido al que represento no es muy amigo de la industria farmacéutica, pero si la industria farmacéutica apoya una regulación del cannabis, es mucho más fácil que otros partidos que hasta ahora no han querido acercarse ahí puedan tener un interés. Si la industria ve que hay maneras de ganar dinero con esto, igual presionan a estos grandes partidos para que estén dispuestos a ceder en la regulación. Entonces aquí tenemos tres polos principales. Construir una propuesta y estructurarla adecuadamente, trabajar en equipo entre diferentes partidos y asociaciones, dejando de lado nuestras diferencias y teniendo claro que el objetivo es común, es sencillo y es asumible. Y a partir de allí, venderle lo que nosotros queremos al resto de la sociedad. Porque una vez que esto se acepta ya no hay marcha atrás. Porque una vez que la gente ya se acostumbra a ver que una persona consume cannabis como consume un vaso de whisky o como se fuma un cigarrillo, estas aceptaciones normalmente no tienen marcha atrás. La sociedad lo acoge y ese cambio se da para siempre. Vamos allá, gente, que estamos cerca. Vamos allá, que no hemos llegado, pero nos falta poco. No sé si queréis comentar alguna cosa. Sí, bueno, yo creo que también para hacer más interesante esto y más enriquecedor, vamos a proceder a pasar el micrófono, si sois tan amables, al público. Y bueno, aprovechando también que les tenemos aquí, pues ser más directos y libres de preguntar lo que queráis. Buenos días, mucho gusto, mi nombre es Dairon Escobar. Hay un tema del cual no están hablando, se han hablado mucho de que hablarle a los políticos, profesores, otras personas que no han llegado, padres de familia, pero no se ha hablado de algo que hay en los hogares, en la mayoría de los hogares en el mundo, que rige una moral, que indica qué hacer, que hay algo sobre lo que es el papá y mamá o el líder del hogar. Y eso son las iglesias, ¿ya? La religión, los religiosos o las personas que, sí, digamos que los curas, pastores, el papa, tienen un poder sobre las personas en la moralidad. Si no sé, ¿a alguien les ha intentado llegar? Se ha visto ese fondo para que si el Papa dice el cannabis está bien, se puede tomar esas gotas de CBD, señora. Sí, yo creo que empezarían a cambiar las cosas en los hogares y de ahí en adelante, pues, un efecto dominó. ¿Quién quiere? Pues es una buena pregunta, la verdad. Yo vamos, si hay oportunidad de abrir una ventana por ahí, yo no la despreciaría. De hecho, ha sucedido en otros ámbitos. O sea, yo personalmente, vamos, yo no soy religioso ni nada, pero yo aprecio que, por ejemplo, que el Papa actual, si bien no estás de acuerdo con otras cosas, yo estoy de acuerdo y me parece muy bien que hable de temas ecológicos, que ponga en el centro la desigualdad y cuestiones así, y creo que eso hay que aprovecharlo. Si mañana hay sectores de la Iglesia que dicen, mire, no sé, hay versículos de la Biblia donde se utilizaba el aceite de cogollo o lo que sea para, no sé, cualquier cosa para justificar o decir, mire usted, esto hay que hacerlo de esta manera, estaría bien regular,
yo me apoyaría en todos los apoyos donde se encontrase. Es decir, si mañana tú sacas a federaciones de padres y madres hablando, a científicos de no sé qué, a médicos de no sé cuánto y a alguien, un cura vestido de tal, diciendo hay que regular el cannabis, pues lo incorporaría en ese vídeo, no tendría ningún problema, vamos. Yo en cambio, digamos, yo sí creo que hay peleas que uno no debe dar y hay cosas que uno debe mezclar. Y así como uno exige el respeto y la libertad por algunas cosas, debe entender que hay instituciones que son para otras cosas. No hay una discusión más peligrosa en la política que la religiosa. Y si la mezclas con el tema de una sustancia psicoactiva como la marihuana, o la mezclas con un tema de género, el imaginario te puede llevar a pique cualquier propuesta que salga adelante. Porque la gente no racionaliza. Porque la gente no piensa en la lógica del Estado. La gente empieza a actuar con otros dogmas, con otros compromisos, con otros criterios, con otros imaginarios. Y entonces yo creo que la iglesia, todas las iglesias, yo soy católico, deben hacer su papel, ¿sí? Y su papel, hacen su doctrina, todo lo que y es respetable desde el punto de vista nuestro. Pero mezclar esa discusión, jamás. Pero creo que además la gente hoy no juega con eso, sino la gente no bebería, no fumaría, no tendría amante, no tendría sexo antes de... O sea, tampoco es que hoy la iglesia rija como antes el destino de todo el mundo. Es decir, la gente va, reza y tal, pero digamos no cumple a fondo el tema. Y creo que también los padres, digamos, quienes hacen de ministros de estas iglesias, quiero la palabra correcta, ¿no? De ministros de estas iglesias, también han comenzado ya a aconsejar, mire que usted en la casa, es decir, creo que ha cambiado un poco, pero yo no lo haría, yo no esperaría que un padre hiciese eso. De hecho, hace eso y nos sataniza el tema. Ve, allá están los padres, ahí se formó un problema. Sí, a lo mejor no ayude tanto. Yo creería que cada loro en su estaca, creo que el Estado se rige por una constitución. Creo que cada vez que la sociedad entienda que esto se rige por leyes, por un acuerdo democrático, donde dice con nuestro comportamiento, permite que uno pueda alejar algunas cosas religiosas que son para cada ser y uno pueda tomar cosas y libertades que nos da el Estado. Yo lo separaría, sería respetuoso, no lo incluiría, no esperaría que nos ayude. Por el contrario, creo que nos van a joder mucho aquí en Colombia, donde quiera que se hable, porque ese es su papel. Si ese va a ser su papel, eso está mal, es el demonio, es el diablo. Y seguramente va a agarrar que aparezca un padre o un pastor diciendo que somos el diablo y que nos tomó el diablo porque estamos hablando de regular la planta de la marihuana. Entonces yo no esperaría mucho, pero será muy respetuoso y estaría como al frente, más bien pasito con ellos. Yo quería hacer una aportación porque discrepo en parte contigo, Alejandro. Quizá es fácil de entender, sobre todo en el contexto de América Latina, de México, de Colombia, de los países de tránsito de las drogas hacia América del Norte, cómo realmente muere gente y sufre gente, y quizá la Iglesia pues obviamente puede comprender que esas políticas han sido nefastas y han quebrantado muchas vidas y bueno, han generado mucha miseria, ¿no? Entonces creo que a lo mejor, sin llegar a implicarse directamente en la misa diciendo cosas, ¿no? Creo que estratégicamente es más que evidente y podría ser muy positivo el poner de manifiesto todas esas externalidades negativas de la prohibición, sobre todo, reitero, en estos lugares, ¿no? Donde tú vienes y otros muchos países de Latinoamérica, donde el sufrimiento ha sido enorme y sigue sucediendo, ¿no? Yo, si me permitís, también quería complementar un poquito. Yo creo que no tenemos que ser ingenuos. A ver, podemos encontrar aliados, si encontramos algún aliado, bienvenido sea, pero lo que os comentaba antes, ¿no? del sistema capitalista, de usar sus herramientas, ¿no? Es un poco la filosofía del judo, ¿no? Es usar la fuerza del adversario contra él mismo. Pues un poco es esto, ¿no? También usar del egoísmo de la sociedad en nuestro beneficio. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, la sociedad se preocupa por el tema económico, etc. Bueno, pues, ¿por qué no estudiar exactamente el volumen de consumo de cannabis traído a la legalidad? ¿Qué volumen de impuestos comportaría, por ejemplo? Si estos impuestos se pueden dedicar de manera finalista y exclusiva a la sanidad.
pues ya tienes vestido un discurso. Oiga, legalizamos el cannabis, comporta un volumen de no sé qué, tantos miles de millones para la sanidad. Nos podemos ganar una parte de la sociedad en eso. A esto me refiero, con ser inteligentes, no ser ingenuos y usar estos mecanismos que tenemos. Pero para esto hay que embarrarse, hay que, en fin, hay que arremangarse, meterse en el barro y usar estos instrumentos, y yo creo que los tenemos a nuestro alcance. Y tenemos un sector suficientemente maduro, suficientemente fuerte, como para, de manera unida, tener esta visión global. Pero hace falta un poco de generosidad también. No puede ser que el sector, los que estén a favor de la legalización médica, estén peleados con los que están a favor del uso lúdico. Los del uso lúdico no sé qué. No puede ser. Al final, si no se hace una regulación integral ahora en este país, con una mayoría, entre comillas, progresista, nos hará una regulación parcial interesada por los laboratorios farmacéuticos, por las farmacéuticas, la derecha. Y nos la hará, no tengáis ninguna duda que nos la hará. Pero entonces avanzaremos hacia donde nosotros no pensamos que hay que hacerlo. Coño, pues tengamos esa generosidad también entre todos y usemos de esos mecanismos como el judo, usemos lo que tiene bueno, digamos, el adversario en su contra. Bueno, también en la misma línea de lo que dice Carlas, es decir, aprovechemos estas herramientas que tenemos porque lo que estamos es librando una guerra para conseguir algo, una guerra contra el sistema, una guerra imaginaria, pero al final esto es una lucha de posiciones. Hay una cosa que se llama la falacia de autoridad, que es de lo que venimos hablando un rato. Por cuestiones culturales, pues confiamos más en determinadas personas cuando ocupan determinadas posiciones, valga la redundancia. Usemos eso a nuestro favor, es decir, vayamos a buscar, igual el Papa pues no es la figura más adecuada, pues igual no, pero el concepto es que aquellas personas que ocupan posiciones que son aceptadas por la generalidad, por la mayoría de la sociedad, estas son las personas que nos interesa que aboguen por lo nuestro, porque gracias a estas personas conseguiremos decantar la balanza a nuestro favor. No, yo simplemente quería decir que, a ver, eso era en un supuesto inimaginable. No creo yo que vaya a suceder. De hecho, cuando se ha tenido que pronunciar, creo que hasta el Papa Francisco se ha posicionado en contra. Y la Iglesia en Canadá se posicionó en contra de la legalización. Si bien no hay que esperar que se posicione a favor, también cabría esperar que tampoco dijeran nada en su contra. Pero, bueno, no sé, no creo que sea eso muy factible. Y no me imagino yo, en este caso, especialmente a la Iglesia española, posicionándose a favor con las peculiaridades que tiene además la propia Iglesia española y los obispos españoles, claro. ¿Alguna pregunta más? Buenas, soy Jesús Pontón, soy concejal del Partido Popular en un pueblo de la Sierra de Madrid. Y estoy aquí para mostraros a todos mi apoyo, aunque no compartamos ideología. Yo soy partidario de la legalización, se lo he dicho también en la cara a mi presidenta, ¿vale? Porque creo que es necesario. Muy bien, tío. Lo tuyo es valentía, ¿eh? Joder. De hecho, el tema de la Iglesia es un tema peliagudo porque a mí me ha llamado uno de los ideólogos del partido diciéndome que estoy abrazando el mal. Así que es una cosa que ya sabéis que los tenéis en contra, ¿vale? No son amigos. Mi pregunta es exactamente en este sentido. Si creéis que lo necesario es la transversalidad, ¿no creéis que os falta alguien en esa mesa? Sí, pero... Bueno, totalmente. sin lugar a dudas, pero desgraciadamente... creo que en los últimos 15 años, en la cantidad de conferencias que hemos estado y compartido, solo una vez he compartido una mesa con el Partido Popular. Si tienes alguna influencia para que el año que viene se siente alguien aquí, pues estaré muy agradecido, Jesús. Arranquen con Jesús. De hecho, os animamos a las bases del Partido Popular a presionar a vuestra dirección en este sentido, por favor. Sí, a ver... el caso de Cantabria 2017, proposición no de ley, el Parlamento cántabro, con apoyo de todos los partidos políticos, fue una situación muy puntual debido a que, en paz descanse, Eduardo Van den Eide, el portavoz del Partido Popular en Cantabria, consumidor recreativo, pero que visibilizó ese consumo no solo recreativo, sino medicinal, al padecer un proceso oncológico, y de hecho, pues
fue una de las personas que más ha ayudado para esa transversalidad, ¿no? Sin lugar a dudas, muy agradecidos con él. Pero Jesús, esto es muy complicado. Te pedimos ayuda, por favor, influya ahí donde puedas y el año que viene a ver si está aquí sentado alguien del Partido Popular, por supuesto. Gracias. Pero es muy valiente lo que has hecho. A ver, ¿cuántos años te quedan? ¿De 3, 4? Ah, bueno, desde mayo, claro, todavía te queda. Bueno, ponte a currar. Agárrate ahí bien a la silla. Ponte a currar. Hola, más? yo tengo una pregunta. Quisiera saber si de repente se ha hecho un estudio multisectorial sobre el impacto de recaudo fiscal a nivel de España. Porque, bueno, creo que se podría hacer algo bastante interesante teniendo todos los ejemplos mundiales que se tienen y teniendo los números que se están manejando en California y en otros estados, en Estados Unidos y también en Canadá, ¿no? Y si no se está haciendo, y si no se ha hecho, porque creo que el último se hizo hace, creo que 6 o 5 años, y si no se está haciendo, ¿desde dónde se está impulsando y quién deberían estar ahí en la mesa? Y esa pregunta también va para Alejandro, porque me gustaría saber si de repente se ha hecho ese estudio de recaudación fiscal en Colombia y también en Colombia cómo van a atacar el tema de la imposibilidad de bajar el dinero desde Estados Unidos a Colombia porque no se puede entrar en el sector bancario y ese ha sido un desafío grande que han tenido las empresas canadienses invirtiendo en Colombia. Gracias. Sí, te contesto muy rápido y doy la palabra a Alejandro y ya con esto vamos a terminar, que quedan 4 minutos. Efectivamente, no hay un estudio de impacto socioeconómico actualizado. Hubo una primera aproximación que hizo David Martínez Pérez Oró de la Universidad de Barcelona, que fue publicada en la revista Cáñamo, que era una primera aproximación, y luego también hay un estudio de 2014 de la Federación era de los inspectores de Hacienda de la asociación del Gestasi, que incluye la prostitución y las drogas blandas en la contabilización de los impuestos fiscales, ¿no? Pero sí, sin duda es una herramienta muy potente, pero bueno, hay que tener claro que al final el aspecto económico tiene que ser un tanto secundario en esta cuestión, pero sin lugar a dudas ayudaría. Te paso la palabra, Alejandro. Hola, no. Tenemos 2 problemas. Uno, que cuando salió la marihuana medicinal pensaron que era el oro verde. Entonces no quiso recaudar billones de pesos en impuestos. Y la gente cometió el error de no saber, caer en la trampa de la noticia y vendió el apartamentico, sacó las cantidades, se metió. Y resulta que no se ha podido recuperar los billones porque la ley dice que para poder vender marihuana medicinal o cultivarla tienes que tenerla vendida. Y el primer litro de aceite creo que puede haber costado 1.000 euros, 2.000 euros. ¿Sí? Hoy cuesta 300 euros. Entonces, digamos, la forma no es tan fácil. Y con Estados Unidos, digamos, todo mundo, aunque habla, digamos, de lo medicinal, lo fuerte de la medicinal está en el fármaco. Cuando podamos hacer fármaco y la venta, la plata está en el tema del fármaco. No en las pomadas, no, en el fármaco. Hoy hay muy pocos en el mundo, algunos hechos desde Colombia, que es nuestra meta. Pero el tema real está en lo adulto y lo recreativo. Es decir, acá el tema de la marihuana que se fuma y que se come. Nos pongamos con sí o no. Con temas que ahí está el tema del dinero. Frente al problema de Estados Unidos habría que hacer un acuerdo inter-se, entre estados. Por ejemplo, para que Colombia pudiera negociar marihuana con España, trae un acuerdo inter-se, porque la convención lo prohíbe, pero habilita espacios para que país a país se pueda. Hoy nosotros podríamos hacerlo, en la ley que tenemos una forma donde se obligan a los bancos, o al menos al Banco del Estado, a que le abre cuentas a la gente que tiene negocio de cannabis, que la gente pueda recibir, pueda bancarizarse, no tenga que estar visto como un criminal. 2, estuvimos a 2 minutos de lograr la primera exportación de Colombia de manera legal a Estados Unidos de marihuana. Y ya había una forma de pago, es decir, cuando hace el acuerdo, el mismo acuerdo permite que eso se dé. En ese caso era licitación frente al Estado, a un Estado, y entonces ahí permitía la forma de cómo era de pago, de cómo se hacía y todo el tema. Realmente cuando un Estado hace esto con otro, genera toda la trazabilidad, la forma y la ley que permita sacar el dinero.
Muchísimas gracias. Lo siento, pero no puedo dar más turno de palabra porque vamos cortos, pero quien quiera preguntar podemos hablar aquí ahora 5 minutos. Os agradezco muchísimo vuestra atención. Espero que sigáis disfrutando de este ciclo de conferencias, la World Cannabis Conference y la feria. Y nada, que disfrutéis mucho estos días por Barcelona. Muchas gracias a todos y a todas.